Listo, estudiantes. Para terminar nuestra clase práctica, educación física, teniendo en cuenta la actividad 1, para esta semana 2 del cuarto periodo, llegamos a la condición del segundo ejercicio de acondicionamiento físico. Tan solo es una serie. Por favor, tenga en cuenta la explicación por parte del docente en cuanto a la mecánica, la técnica, la ejecución del ejercicio y asimismo el ajuste postural. La condición es realizar la coordinación simultánea a dos pies, generando abrir y cerrar, pero incrementar el movimiento teniendo en cuenta la condición de utilizar mis codos en el momento en que abro y cierro pierna. Me refiero a 1, 2. Realizar la apertura de brazo, movimiento de codo hacia la misma línea de los hombros. 1, 2. Después, teniendo en cuenta la mecánica de sus manos, sus brazos, siempre al frente de su cuerpo, usted va a llevar su pierna y que esa pierna esté hasta el punto más alto. Llegar a tocar la parte superior de su cuerpo. Llegar a tocar la parte superior de su cuerpo. Llegar a tocar la parte superior de su cuerpo. Me refiero a lo siguiente. 1, 2, 3, 4. Repito, 1, 2, 3, 4. De forma lateral sería, para que se dé cuenta hasta qué nivel debe subir esa rodilla. 1, 2, 3, 4. Al punto más alto, elevar la condición de su pierna, llegar a tocar la parte frontal de su cuerpo. ¿Listo? En la continuidad del ejercicio, esa es la mecánica. Vamos a realizar 60 repeticiones. ¿Listo? Repito, tan solo es primera y única serie. A partir de este momento puede empezar a grabar su video. Recuerde, estudiante, video 5, ejercicio 2 de acondicionamiento físico, primera y única serie. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vamos, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60 repeticiones. Bien hecho ese trabajo de coordinación. Recuerde el movimiento, su tren superior de cintura a cabeza, el movimiento de brazo junto al movimiento de pierna, llevar bien al punto más alto esa pierna. Yo hice giro para que usted pudiera verificar. Si usted quiere hacer las 60 repeticiones totalmente al frente, es válido. Si también quiere hacer el giro para que se pueda ver la condición del punto más alto de su pierna, si quiere también lo puede hacer. Decisión suya, estudiante. Pero que se vean las 60 repeticiones. Ejercicio 2, acondicionamiento físico. Video 5, primera y única serie. Que estén bien, estudiantes de grado noveno. Así culminamos la actividad 1 para esta semana 2. Que estén bien, cuídense mucho. Abrazo para todos, abrazo para todas. Dios los bendiga, sigan cuidándose. Ustedes, sus familias, que estén bien.